Yo he sostenido ya por algún tiempo, con la ayuda de mis amigos, mi amigo Charlie, por ejemplo, me decía, quieren calderonizar a López Obrador y me pareció muy interesante su concepto, mi querido Fisgón, y creo que estaba en lo correcto. Creo que desde el año pasado que me dijo esto, cuando digo calderonizar es que quieren meter en el mismo saco al presidente Andrés Manuel López Obrador y no es lo mismo. Ya ves, hay una portada de la revista Proceso, el encontronazo en la mañanera con la corresponsal de Animal Político, pero ahí creo que está el esfuerzo ahora de esta oposición que no da una, que sigue sin brújula. Hablan ahora de un centro militar de inteligencia para espiar, que es el búnker, fíjate, y es que hasta los títulos, ¿no? El búnker de la 4T para espiar, como el búnker de García Luna, y en la relación con Estados Unidos también. Teníamos en tiempos de Calderón una DEA que hacía y deshacía en México, un FBI que hacía y deshacía a su antojo en México, una CIA que entraba como Juan por su casa, y ahora el presidente dice, a ver, que la DEA nos aclare también, que era lo que sabían. No lo dice así el presidente, lo digo yo. Los gringos también fueron cómplices de García Luna. Así que en estos esfuerzos de la oposición por calderonizar, que además creo que es una de las cosas que más le cala al presidente Andrés Manuel López Obrador, que lo quieran meter en el mismo costal que los expresidentes, pues creo que hay ciertas cosas que se le olvida a esa prensa que sí confronta al poder. Nótese mi sarcasmo. ¿Cómo ves tú la situación, mi querido Rafa? Pues yo creo que tienes toda la razón. Es decir, ahí lo que está ocurriendo es una cosa muy clara. Es decir, a estos señores no se pueden quitar el estigma de la corrupción, no se pueden quitar el estigma de que hicieron un narcogobierno, no se pueden quitar el estigma de que vendieron al país, remataron los bienes nacionales, permitieron y favorecieron el saqueo. Y aquí un paréntesis, en la era neoliberal se llevaron, lo estaba yo hablando el otro día con Violeta Vázquez Rojas y el dato que dio es fantástico, se llevaron 7 veces más oro y plata que lo que se llevaron en tiempos de la conquista. No pueden negar, entonces cierro el paréntesis, no pueden negar que ellos desataron la violencia en la nación, no pueden negar que ellos nos llevaron a este baño de sangre, no pueden negar la brutal corrupción que se dio en sus contratos. Entonces, eso ya, fíjate, ese descrédito de la clase política neoliberal ya quedó asentado, ya quedó establecido en un sector importante de la opinión pública. Entonces, lo que les queda es generalizarlo, ¿no? Es decir, ya que estamos en el baño de lodo, pues vamos a tratar de embarrar a todo el mundo. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están tratando de hacer. Ahora, yo sí quiero aclarar una cosa. Digo, es claro que no todo el mundo es igual. No son iguales los López Dórigas a los Vicente Serranos. No es igual Andrés Manuel López Obrador que Felipe Calderón. Vamos, ni siquiera entre los narcos se puede decir que todos sean iguales. Hay matices y lo que tú quieras. Esta idea que están impulsando de que todos son iguales es una idea muy desesperada, si tú te fijas. Es una idea que se funda en un prejuicio que ellos generaron, el prejuicio de que los políticos son una bola de corruptos, pero además es una narrativa que básicamente tiende a favorecer a los más tranzas. ¿Quién está difundiendo la idea de que todos los políticos son igual de corruptos, incluido López Obrador, incluido su gabinete, incluida toda su gente? Son los políticos más corruptos los que están impulsando eso. Es los políticos más corruptos y sus voceros más corruptos. Es Latinus, es Broso, es Loret de Mola. Ellos necesitan echar a andar esa narrativa. Ahora, la otra cosa que tú estás señalando es súper importante. Lo que dice Andrés Manuel sobre la DEA es clave. Es decir, los Estados Unidos no pueden hacerse los oxisos, no pueden jugarle al Felipe Calderón y decir, nosotros no estábamos enterados que García Luna estaba metido en el narcotráfico. Perdón, si ellos lo acompañaron, ellos en buena medida lo pusieron, ellos lo protegieron después de que se salió durante varios años, ellos le dieron asilo en Miami. ¿De qué están hablando? Lo que yo tengo muy claro es de que Estados Unidos ha sido el gran operador
del narcotráfico a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Hay un teórico, un académico norteamericano fantástico que se llama Alfred McCoy, que tiene un libro que documenta que absolutamente todas las redes de narcotráfico que se establecieron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial contaron con la complicidad de Washington. Y es un hecho que Washington impulsa a los narcotraficantes hasta que de repente algo pasa, ya no les sirve, ya no se descompone la relación, hay un problema y entonces los tira a la basura y los mete al bote. Eso hicieron, entre otras cosas, con Noriega, el de Panamá, que hasta invadieron su país. Eso hicieron con Pablo Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria fue apoyado por los norteamericanos durante muchos años. El hijo de Pablo Escobar Gaviria da un testimonio en el que cuenta que Pablo Escobar Gaviria llegaba a Florida con maletas cargadas de dinero, ¿sí? Que se entrevistaba con las figuras políticas más importantes de la región y que nadie lo molestaba. Lo empiezan a molestar en el momento en el que Pablo Escobar Gaviria se plantea que él puede ser presidente de Colombia. Ahí es cuando le ponen un alto y ahí es cuando lo tratan de parar y Pablo Escobar Gaviria reacciona como un delincuente y empieza a matar gente. Y entonces, fíjate que Pablo Escobar Gaviria tenía, es decir, las razones por las que Estados Unidos, por las que Washington de repente castiga a uno de sus viejos aliados metidos en el narcotráfico, a veces no nos resultan muy claras. En aquella época, no sé si tú recuerdas, pero el gran capo del narcotráfico en México era Félix Gallardo. Y Félix Gallardo de repente cae, de repente lo atrapan. ¿Sabes por qué lo atrapan? Nos enteramos años después. Lo atrapan porque él era el gran sustento de Pablo Escobar Gaviria. Él era el que permitía que el imperio de Pablo Escobar Gaviria siguiera creciendo a pesar del apoyo, a pesar de que Estados Unidos ya lo quería detener. Entonces, para detener a Pablo Escobar Gaviria, detienen, entre otras cosas, a Félix Gallardo. No sabemos todavía por qué se lanzan contra Genaro García Luna, pero sin lugar a dudas son cosas que tienen que ver con cuestiones internas de política de Estados Unidos. Lo que nos acaba de comentar hace un ratito Jaime Hernández es correcto. De repente para la DEA, para todos estos organismos, es muy importante inflar, son muy importantes los presupuestos que se asignan en el Congreso norteamericano, y para que se asignen esos presupuestos en el Congreso, luego mienten, luego dicen lo que se necesita decir para que les den el presupuesto. Entonces, yo no sé exactamente qué ocurrió con lo de Genaro García Luna, por qué cayó de la gracia de Washington Genaro García Luna, pero es un hecho que cayó de la gracia de Washington, es un hecho que en el juicio tenían un montón de pruebas, ¿no? Y que solo presentaron las necesarias para condenarlo. Y obviamente Calderón se agarra de ahí para decir, no son pruebas suficientes, etcétera. Pero perdón, no bastan por si no bastaran las pruebas que presentaron en Brooklyn, tenemos todas las pruebas que vimos los mexicanos acá. Acá era Vox Populi que el cártel de Sinaloa era el cártel del sexenio de Calderón. La agencia Stratford, una agencia, digamos, que hace análisis de seguridad, en el 2011 saca un documento que dice, es claro que todas las acciones del gobierno mexicano en relación al narcotráfico están encaminadas a apoyar al cártel de Sinaloa, a dejar crecer al cártel de Sinaloa, y eso fue un hecho. Entonces, que no nos mientan. Digo, es increíble. Y mira, decía hace un ratito, no sé si Jaime o Paco, que Estados Unidos está metido en el narcotráfico desde principios del siglo XX. No es así, está metido desde el siglo XIX. En la guerra contra el narco, en la guerra del opio contra China, Estados Unidos jugó un papel muy relevante. Había un grupo de empresarios que impulsaban el trasiego de opio desde China a Inglaterra, Estados Unidos, y el trasiego de opio hacia China. Y entre esos empresarios había un británico que era muy connotado, que fue muy importante, que es un señor que se llamaba William Jardines, que sacó una empresa que todavía existe. Y fíjate, esa empresa sigue teniendo a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, como logotipo, lo que es una amapola en botón. Es decir, es la amapola a punto de dar
la goma de opio. Y este señor William Jardines, en su momento, pues los traficantes de opio eran considerados como negociantes de vinos, como seres, como comerciantes respetables, fíjate. Y ese señor fue uno de los que impulsaron la guerra del opio contra China. Y su gran socio era un norteamericano que se llamaba, su nombre era Warren Delano. Y aquí donde lo ves no es cualquier personaje. Warren Delano fue, entre otras cosas, un señor que se hizo 2 veces rico. Traficó con William Jardines, después perdió toda su fortuna, después regresa a China y vuelve a hacer una fortuna con el opio. Ese señor Warren Delano es una prueba de cómo para la gente del dinero. Lo que importa es acumular dinero. No importa cómo lo acumules, lo que importa es que acumules grandes cantidades de dinero y eso es lo que te da respetabilidad. El señor Warren Delano, para que tengas claro cómo está la cosa, acumuló una fortuna y su nieto llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Es un señor que se llamaba Franklin Delano Roosevelt. Fue ni más ni menos que el abuelo de Franklin Delano Roosevelt. Entonces, cuando te vengan a decir que Estados Unidos no tiene nada que ver con el narcotráfico, que es una víctima de todos estos procesos, perdón, revísales la historia. El señor Kennedy, su papá, estaba metido en el trasiego de opio, en el trasiego de heroína a los Estados Unidos, estaba metido en el contrabando de alcohol en tiempos de la prohibición. Es decir, Estados Unidos es el país que ha definido las rutas de la droga en los últimos 70 años. Estados Unidos es el que decidió pactar con Afganistán, que decidió pactar con los talibanes en Afganistán y que decidió financiar el golpe contra los coroneles socialistas en la década de los 70s, 80s, ¿sí? Con amapola cultivada en Afganistán. Estados Unidos es el que decidió, acuérdate, es Richard Nixon el que decide echar a andar la política de perseguir a la droga en todo el planeta. Es decir, están en el rollo de que es más fácil para que la droga no llegue a los Estados Unidos hay que controlar todo el planeta, pues mejor que controlen las calles. Es decir, es increíble que pretendan controlar el fentanilo, ¿sí? El consumo de fentanilo en cualquier otra nación menos en Estados Unidos. ¿Por qué no la controlan en Estados Unidos? Ahí es donde está la epidemia de fentanilo. Y no solo eso, sino que el grueso de las ganancias de la droga en el planeta, ¿sí? Se quedan en Estados Unidos. Y el dato es muy claro. Un paquete de cocaína cuesta una cantidad en Tijuana y cuesta 8 veces más al cruzar la frontera. Entonces, ante lo que estamos, es ante un fenómeno sumamente complejo, que el narcotráfico es un fenómeno sumamente complejo, que tiene fuertes vínculos, entre otras cosas, con el capital financiero y que ha resultado estratégico para la consolidación de la banca global en momentos de crisis. Entonces, que no nos vengan a engañar con la idea de que los mexicanos somos los bad hombres y que ellos son las víctimas del proceso de narcotráfico. Perdón, está muy claro que Estados Unidos, Washington en concreto, ha jugado un papel importantísimo en el negocio de la droga. Y fíjate en esto, te voy a hacer una pregunta muy sencilla. En México se han detenido decenas de capos importantes. Dime cuántos capos importantes se han detenido en Estados Unidos. Ninguno. ¿Y tú crees que los cárteles se terminan cruzando la frontera de México con Estados Unidos? Pues para nada. ¿Y tú crees que los cárteles estos no funcionan sin el apoyo de autoridades a varios niveles en Estados Unidos? Pues sería imposible. No pueden operar así en México. Pues ¿cómo van a operar así en Estados Unidos? Entonces, que además, y Estados Unidos puede hacer esto por una razón muy sencilla. Porque Estados Unidos es el policía del mundo y es el principal consumidor de drogas del planeta. Pero además es el que maneja, es el eje, es la sede, digamos, del sistema financiero mundial que necesita desesperadamente este dinero de la droga. Entonces, que no nos venga Estados Unidos a dar lecciones sobre el tema de la droga. Estados Unidos está metido, Washington está metido en el negocio, la DEA está metida sabe lo que pasó con García Luna, que no nos vengan a engañar.
Lo que estamos viendo básicamente es un intento más de Estados Unidos por imponer sus políticas a México. Y lo que vimos en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Fox e incluso en el sexenio de Peña Nieto fue la sumisión, el total sometimiento del sistema del aparato de seguridad mexicano, ¿sí?, a las políticas de la droga de Washington. Y eso, perdón, es inaceptable, vulnera nuestra soberanía, nos cuesta dolor y sangre y es algo que tiene que parar. Yo entiendo que esto es lo que planteó López Obrador a principios del sexenio y por eso pidió que la DEA dejara de operar en nuestro país. Que venga la DEA a decirnos cómo se tiene que hacer el combate contra la droga, perdón, pero no gracias. Es inaceptable. Mi querido Rafa, te pido por favor que no te pierdas y que sigamos analizando estos temas para la audiencia de Sin Censura, ver cómo va el proceso en el Estado de México, cómo va Morena, creo que muy bien, cómo va la cosa en Coahuila, cómo va la situación rumbo al 2024, son temas que la gente quiere que analicemos y si te parece, por ahí nos encontramos muy pronto. Claro en este espacio que también es el tuyo y yo le voy a pedir a las personas que nos están viendo que vean tus cartones en @fisgonmonero en Twitter, que estén al pendiente de tus comentarios que son durísimos contra esos odiadores de la 4T y que también estén al pendiente de Chamuco TV en los canales del estado. Dime, Rafa. Y voten por Gustavo de Hoyos, por favor. Promovamos la candidatura de Gustavo de Hoyos. Yo sí quiero que él sea el candidato de esta alianza PRI-PAN empresarial. Oye, creo que tiene más posibilidades Gustavo de Hoyos que Lili Téllez. Ya ves que esta señora, ¿cómo se llama? Ruiz Massieu Salinas, la que fue canciller de Enrique Peña Nieto, la señora ex secretaria de Turismo también en el gobierno peñanietista, dice que a ella no la representa Lili Téllez. Pobre de Lili Téllez, ya le llegó más competencia con Gustavo de Hoyos negros, diría un amigo que tengo por ahí. Mi querido Rafa, nos vemos pronto aquí en Sin Censura, si te parece. Claro que sí, te mando un abrazo muy cariñoso. Igualmente, y estamos al pendiente de los esfuerzos que hacen en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Entre las redes del instituto, participe, actívese. Y te mando un abrazo, Rafa. Saludos a todos. Un saludo a toda tu audiencia y a ti, a Ceci, muy cariñoso. Tienes que venir pronto al búnker de Sin Censura, el querido. Eso anhelo. Para eso vivo. Pero entras por el túnel que no tiene ni el Chapo, si no, no. Ok, claro, donde tú me digas. Le dicen el Chapo al George que está detrás de cámaras, para que luego no se vayan a alebrestar algunos. Gracias a Rafael Barajas, el Fisgón, hablando con nosotros sin censura. Oiga,